Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?». Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra reflexión personal y comunitaria que nos ayuda a nosotros a centrar nuestra reflexión en este 30º domingo del tiempo ordinario. Ya prácticamente finalizando este mes dedicado a la familia, disponiéndonos con una cierta actitud también para abrirnos a eso que para nosotros también es muy importante, celebrar el mes de María que se avecina ya, muchas comunidades preparándose, muchas comunidades pensando de cómo llevar a cabo esta celebración, pero ante todo nos detiene a nosotros una meditación o una reflexión que también es importante hacerla, ante todo las dificultades que a veces genera esta pregunta en nuestra vida: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y es la misma pregunta con aquellos que se acercan a Jesús y se lo hacen de manera directa. Y lógicamente para poder centrar nuestra reflexión tenemos que darnos cuenta de cómo también en el tiempo de Jesús parece que había una multitud de normas y preceptos que los judíos piadosos tenían que cumplir. Estaba todo aquello que se tenía que llevar a cabo, cómo se cumplía, cómo se hacía. Y para los interlocutores de Jesús es necesario, sobre todo, saber centrar, pero ante la sabiduría de nuestro Señor, la pregunta suena también en esa realidad que para nosotros es muy importante saberla reflexionar. Estos mandamientos no solo eran los escritos de la Torá, sino que además existían muchas tradiciones que habían sido impuestas por los fariseos. Con este panorama se entiende fácilmente que cualquier judío piadoso sentía la necesidad de una síntesis para comprender y vivir mejor su espiritualidad, es decir, la relación con Dios, con los demás y consigo mismo. Es importante estas tres realidades: relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Como nosotros también nos planteamos delante de esta pregunta y también la hacemos nuestra. El Maestro, nuestro Señor, nos da a nosotros sobre todo una gran lección a la pregunta que le hace el Maestro de la ley. Ante esta pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? También hoy nosotros necesitamos hacer una síntesis de nuestra fe para poder comprender qué es lo más importante, que es también lo esencial de nuestra vida cristiana. Lo importante y lo esencial de nuestra vida cristiana es un proceso de maduración de la fe, que si no lo hacemos, corremos el riesgo de perdernos en una serie de tradiciones y mandamientos y reglas que prácticamente pueden ser hasta secundarias y que nos están descentrando de la importancia que tiene para nosotros saber relacionarnos con Dios, saber relacionarnos con el prójimo y cómo también nosotros vivimos de manera personal esta experiencia. Los procesos de maduración de vida cristiana, los procesos de la fe nos ayudarán a centrar y probablemente todos sepamos la respuesta que le da Jesús al Maestro de la ley, porque lo sabemos. Desde pequeño sabemos cuál es la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. La respuesta de Jesús recoge lo mejor de la tradición del Pentateuco, pero también para hacer una síntesis del Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y del Levítico capítulo 19, versículo del 18 al 34. Ahora bien, ¿cómo se concreta este mandamiento en nuestra vida, en lo cotidiano? ¿O en qué se nota en nuestras vidas que amamos al Señor? ¿Cómo se nota? Porque son preguntas que nos ayudan a nosotros de manera personal a poder reflexionarlas con mayor claridad y evitar cualquier iluminación innecesaria para aún sabiendo que vayamos a lo que es esencial. Es interesante fijarse con atención que lo que primero pide el Señor
no es el cumplimiento de una serie de prescripciones o una serie de mandamientos o una serie de reglas, sino más bien que sea amado. ¿Qué necesita de nosotros el Señor? Ser amado. Y ser amado, lógicamente, que involucre todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque aquello que tiende en la búsqueda del Señor, tu rostro busco, Señor. Tu rostro quiero contemplar, pero necesitamos amarle del todo corazón. Quiere decir, no una división o una desintegralidad de nuestro corazón, sino un corazón íntegro de amor a Dios. Que ese amor a Dios, sobre todo, involucra tanto el alma como nuestra mente. Tener conciencia de ello es, sobre todo, una sintonía perfecta de lo que nosotros decimos, amar a Dios, y se nota con nuestras actitudes, pero también se nota de cómo pensamos y cómo nos abrimos a la acción misericordiosa de Dios. Por eso es importante este planteamiento que hoy la liturgia de la palabra nos propone en este 30º domingo del tiempo ordinario. Corazón, alma y mente son de las cosas que el Evangelio hoy en las palabras de Jesús nos dice, no una serie de normas, prescripciones. Corazón, alma y mente, involucrarse. Pero ¿cómo logramos comprender esto de corazón, alma y mente en el mundo bíblico? ¿Qué quiere significar? Pues lógicamente la totalidad de la persona. El foco no está en el cumplimiento de preceptos, sino en el amor a Dios y al prójimo. Sin amor a Dios, el cumplimiento de los mandamientos y normas se vuelve inútil, porque no tenemos sentido. Quizás un problema no menor sea la segunda parte del mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amar al prójimo si uno no se ama a sí mismo? ¿En qué se refleja este amor a sí mismo? Es una realidad que lógicamente nos invita a nosotros a poder plantear nuestra reflexión en este domingo de manera sencilla. Si cuando hacemos esta reflexión no pretendo yo que sea una reflexión rebuscada, sino una reflexión que nos ayude a centrar nuestra reflexión personal. Y es prácticamente podríamos decir, es algo que nos viene a ayudar, pero que también puede ser una reflexión muy distinta a lo que nosotros creemos. Y aquí podemos encontrar un elemento clave, que no podemos desentendernos del otro, del semejante, del próximo, el que está a nuestro lado, el que camina con nosotros, pero también al que está más lejano, al forastero, al extranjero, la viuda, al pobre, al necesitado, al huérfano, y un largo etcétera que involucra esta perspectiva de cercanía al prójimo. ¿Qué involucra entonces? ¿O cómo lo podemos hacer? Amarnos a nosotros mismos para después amar a los otros. La expresión de ese verdadero amor refleja de cómo también nosotros tratamos de cuidar, y en esto juegan muchas cosas, ¿no? Nuestra salud, el cuidar, el estar bien, el bienestar, el autocuidado, muchas cosas que también brotará como una expresión de lo que nosotros también queremos para los otros. Por eso el amor de Dios se refleja de un modo en cómo nos amamos, en cómo nos cuidamos y cómo nos preocupamos de los otros, especialmente de aquel que necesita mayor atención, porque muchas veces nuestras relaciones pueden basarse en la experiencia de una cierta conveniencia, y espero que en nuestra vida cristiana no sea así, que nuestra vida cristiana no es por conveniencia. Nuestra vida cristiana, y hoy dice Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas, mente, corazón y alma, y mente, pues nos ayudará a nosotros a saber que nuestra experiencia va, sobre todo, centrada en el modo de cómo debemos amarnos, cuidarnos, respetarnos, preocuparnos, especialmente de aquellos que son más vulnerables. Esto es justamente lo que hemos leído en la primera lectura, tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 22 de la liturgia de la palabra. Pidamos al Señor la gracia de poder amarlo con todo nuestro ser y con todo aquello que se note en las relaciones con los demás. En una iglesia sinodal, este elemento es clave. Y es una manera práctica de entender este proceso de sinodalidad. Y eso es clave, ¿por qué? Porque necesitamos también amarnos más en la iglesia, dejarnos de resquemor, de dificultades que nos alejan, pero sobre todo que se exprese en una comunidad entre los discípulos de Jesús, entre sus seguidores. El amor a Dios también se debe reflejar en la escucha mutua para seguir haciendo un camino juntos. Esa es la experiencia sinodal. ¿Qué más podemos nosotros entre enredar el concepto propio? Pues hoy el Evangelio nos pone en esa perfecta sintonía, amando a Dios desde la comunicación intrínseca con el otro, de poder ser conscientes de que el amor es una cuestión imperable y que impera en nuestra vida y en nuestras relaciones, pero también se tiene que reflejar en la escucha mutua, el querer hacer camino juntos,
Pidamos al Señor en este domingo la gracia de poder amarlo. Poder amar al Señor. Señor, te amo con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Que no me falten la fuerza para hacerlo. Que no me divida mi corazón en amarte a ti y en querer amar a todos. Pero primero quiero amarte a ti para que esa expresión de mi amor sea también la expresión de amor de aquellos que en el camino de la vida he encontrado y que son importantes para mi vida y que también juegan una parte esencial en mi saber relacionarme con el otro. Pero ante todo, en la forma de relacionarnos con los demás. Que este domingo, 30º domingo del tiempo ordinario, nos ayude a nosotros a poder entrar en esa dimensión de una iglesia más sinodal, que es un elemento clave y propio, que necesitamos también amarnos más en la iglesia, sin miramientos. A veces es muy difícil poder instalar este diálogo y este punto de reflexión cuando a veces es muy difícil por las dificultades, incluso por las mezquindades personales o por todo aquello que reina en nuestro corazón y que puede ser la expresión, lógicamente, de lo malo que estamos haciendo, pero ante todo tener la capacidad de amarnos más en la iglesia, en nuestra comunidad y sobre todo en la experiencia discipular que tenemos todos. El amor de Dios también tiene que ser el reflejo de esa escucha mutua y sobre todo de seguir haciendo un camino juntos. No perdamos el tiempo ofuscándonos en caminos que no nos están llevando a ningún lado. No perdamos el tiempo en caminos que a lo mejor crean más herida y no tenemos la capacidad de llegar a un diálogo, a un entendimiento, aquellas cosas que pasan por nuestra mente y que hacen una gran brecha que divide nuestra experiencia discipular, pero ante todo que nos dé a nosotros la certeza de que somos cristianos maduros, que solucionamos nuestras cosas con el entendimiento y el diálogo. Y si tengo algo contra alguien, yo voy y lo hablo, lo dialogamos, lo entendemos, pero no perdamos el tiempo en pensar que nuestra relación solo puede basarse en creer que a Dios le amamos y al hermano y al prójimo ni le vemos, no le damos esa cierta importancia que tiene en nuestra vida, pero hoy el Evangelio dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y mente, pero no significa desentendernos de lo que es esencial, amar a tu prójimo como a ti mismo, y al prójimo que significa también esa capacidad de que yo me amo, también puedo amar al otro. Que tengan un feliz domingo, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos haga caminos de encuentro y que el Señor nos dé la gracia para ir resolviendo aquellas cosas que se instalan en nuestra comunidad o incluso en nuestras relaciones, que lo que permiten más estar divididos que estar unidos. Que tengan todos una feliz semana y un bendecido domingo. Que el Señor les bendiga.